de... en ese sentido, que plantear que nosotros hoy vamos a trabajar en este espacio los textos de Marcos Novaro, es decir, vamos a ver qué pasa con la caída del peronismo, lo que se denomina la Revolución Libertadora. Es decir, qué pasa con ese régimen político que es derrocado en 1955 por un nuevo golpe de Estado, y qué pasa desde lo jurídico, qué pasa desde lo social, ¿y qué pasa desde lo político? Si ustedes, nosotros nos vamos, bueno, me acompaña Octavio, que como ustedes saben, Octavio Herrera es uno de los ayudantes estudiantes, junto con Ana Blasi, con Mili Fernández y con Nazareno Rosselli. En el caso de Nazareno, hoy colaboró con nosotros, él trabaja con los estudiantes del Plan 88, y bueno, con Octavio, Ana y Mili, nosotros venimos dando este taller junto con Francisco García en el horario de la mañana. ¿Cuál es la idea del taller con las posibilidades que tiene un formato de Zoom que lo hace bastante desafiante, y a su vez desafiante y limitante? En este sentido, es clave la participación de ustedes, que ustedes puedan ir viendo qué vamos a hacer nosotros en el taller. Mañana van a tener una nueva clase de consulta en el formato de la consulta clásica de la maratón, en la plenaria con Alfonsina a la mañana, con el horario como corresponde. Hoy lo que nos vamos a remitir nosotros, y en eso me va a ayudar mucho Octavio, es decir, ver qué en el texto me va a ayudar Octavio y me van a ayudar ustedes. Así que, digamos, que Florencia, que Victoria, que Martina, que María, que Karina, que Mariana, y todos los que, bueno, puedan habilitar la cámara o pedir el audio, o si alguno no puede, lo escribe. En ese sentido, vamos viendo de estos textos de Novaro, que es un texto, no tiene por ahí la complejidad de Sarlo, pero no es de una lectura tan lineal, tan fácil. Por ahí el recorrido histórico es, bueno, ¿dónde nosotros ubicamos esto? Porque a veces siempre nosotros le decimos esto y se lo damos como puntas, ¿no? Yo ya, para ustedes yo ya soy un viejo, que digamos, entonces los viejos nos ponemos pesados con los, como me dicen mis hijas, con los consejos, con las sugerencias, pero si ustedes van, cuando yo les digo, y Octavio lo va a marcar, en la lectura de Novaro, que yo la tengo en la versión del libro, cuando nosotros les decimos, lean los títulos, va a decir, la Revolución Libertadora, el fracaso de la restauración conservadora. Ahora después lo vamos a ver a eso. Pero, ¿qué les dije yo también? Agarren el programa. No se los dije yo solo, se los dijo Alfonsina, y siempre Alfonsina cuando da el plenario de los miércoles va, seguramente algunos de los profes lo hacen, porque eso le ordena a ustedes. Es un proceso largo el que ustedes tienen ahora. Entonces, miren, ¿alguno tiene el programa ahí a mano cerca? Ah, buenísimo, Flor. ¿Qué título tiene la unidad? La crisis del consenso y la legitimidad democrática. Bueno, a ver, vamos a arrancar por acá y después vamos a ir al título con Octavio, ya específico de Novaro, ¿no? En este periodo, que es la crisis del consenso y la legitimidad democrática, va a abarcar esa unidad desde 1955 hasta 1973 como un quiebre, y los 3 añitos hasta el 24 de marzo. ¿Por qué crisis del consenso y legitimidad democrática? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Es decir, porque se le ocurrió a Alfonsina
¿eh? No estoy diciendo ninguna novedad, que se habrán dado cuenta que somos pareja, ¿no? Hace varios años. Bueno, por la duda, si algún distraído a la vera del camino, Romina, que nos acompaña a la mañana, yo les digo, no discutió conmigo, No, ese día, digamos, no, y dijo, bueno, vamos, para jorobarlo a Juanjo le pongo crisis del consenso y legitimidad no. democrática. Esa crisis del consenso es porque el peronismo está excluido en ese tiempo. Es decir, creo que ahí iría el tema, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con la legitimidad democrática? También está cuestionada. Sí. ¿Y qué Por eso, Bien, Romina. ¿Y qué actor aparece? Que yo lo dije a la mañana de hoy, lo digo así como puntas. Cuando yo digo estas puntas, no es que me sirven a mí para pegar en la respuesta del lunes que viene. Me sirve para ordenarme el proceso histórico. Como nosotros dijimos que el peronismo hay que entenderlo con la iglesia, con los trabajadores, con el ejército. Acá hay un actor. Por un lado, cuando dice crisis del consenso. bueno, y el Alguien- actor que hoy también hablábamos es el ejército. Perfecto. Y después, ¿qué va a pasar? Como dice María Eugenia acá, ¿qué va a pasar con el peronismo? Creo que Romina dijiste esta palabra, si no corregime. ¿eh? No me acuerdo cómo vos dijiste que el peronismo está ausente. El peronismo está proscripto. Proscripto. Claro, está prohibido, pero entonces es decir, y esto también va a implicar qué acuerdos va a hacer el peronismo con otros sectores, porque sigue siendo una gran mayoría. Hola Francisco, Karina y Lara, qué bueno que nos vemos las caras, porque yo sé que nosotros nos resultamos muy divertidos, pero en el aula uno va viendo cómo van, si se aburren demasiado, y tiramos un ejemplo, y cuando son las plaquitas, y ustedes están cansados del Zoom, y nosotros también, pero no nos queda otra en este momento como para generar este encuentro. Pero esta cuestión de estar proscripto, es decir, está prohibido, y entonces no puede presentar. Y Perón a su vez se va al exilio rápidamente. Primero a Paraguay, de Paraguay pasa por Centroamérica, y ahí va a estar exiliado en España mayormente, ¿no? Y bueno, también eso no le va a quitar ese lugar que tiene, ¿no? Y ahí aparecía un actor que va a aparecer, claro. Entonces, ¿qué pasa con los actores locales del peronismo, ¿no? Las Fuerzas Armadas va a ser el gran actor en la salida en 1955, lo vamos a ver, en la salida del 58, ¿qué pasa en el 62? Y en la vuelta, en el último, ahí tenemos la presidencia de Frondizi, y después vamos a ver la otra presidencia, que es la presidencia de Ilia. Y como ya en el 66, las Fuerzas Armadas, ahí van a generar otra situación que va a ser, que no está en estos tres capítulos, es el final del último capítulo, que se llama La Revolución Argentina, y lo nombra justamente Marcos Novaro, cuando dice acá el Estado burocrático autoritario. El Estado burocrático autoritario es una categoría desde la ciencia política y el derecho pensada por Guillermo O'Donnell. ¿Alguno ve MasterChef? Bueno, hay una periodista que está participando en MasterChef que se llama María O'Donnell. Bueno, es la hija, entre otros. Ella es politóloga y periodista, por eso es muy certera en sus análisis. Tiene otro hermano más también que es periodista, que ha sido corresponsal en el extranjero durante mucho tiempo, y Guillermo O'Donnell fue el gran politólogo argentino y el que marca, analizando luego lo que va a ser las transiciones democráticas, y antes de eso el Estado burocrático autoritario. Como verán, también nosotros tenemos vida, ¿no? Entonces también vemos a veces algunos programas parecidos a los de ustedes. Somos raros, pero no tanto.
No, bueno, pero ahora vamos a ir. Ahí llega en esa línea de lo que el texto denominaba la crisis del consenso y la legitimidad democrática. ¿Por qué la legitimidad democrática? Y a lo que planteaba Romina, y si alguno más, y lo que decía Florencia. Porque las salidas de las elecciones, las aperturas, las elecciones que se van a hacer, se van a dar con un partido político que está proscripto. Y en ese caso, hola Francisco, contamos con la presencia del profesor Francisco García, representante de la República Autónoma de Lobería. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Me Bien, equivoqué bien. de fecha, el 6 de julio, Juan. Después te cuento. No, ya tenías un problemita con el horario, ¿viste? Lo que pasa es que ustedes no estuvieron bien, digamos, con el profesor que hace pocos días Sí, cumplió sí. años, les recuerdo. El joven Francisco cumplió años hace poco. Pero bueno, yendo a esta cuestión de, como decía justamente el texto, la legitimidad democrática, va a haber en algún momento voto en blanco, en otro momento va a haber abstención de esa fuerza política, y en otros momentos se va a organizar bajo otros nombres, que en el texto de Novaro lo va a decir, en el panperonismo claramente en las elecciones de gobernadores. Bueno, marcado esto, vamos a empezar, si les parece ya, con la primera, justamente con el primer capítulo que va a plantear en esto de la inestabilidad, es decir, ¿qué va a plantear? En su obra lo va a decir Novaro, va a hablar él de la inestabilidad y del desacuerdo para este periodo. Y por otro lado va a decir que hay ensayos semidemocráticos, semidemocráticos porque está faltando una sensibilidad política. ¿Para quienes qué es semidemocrático? Quienes creemos que en una democracia participan todas las fuerzas políticas. Algunos, o directamente autoritarios, como va a ser la salida del golpe del 66. Este periodo, que él lo pone más largo para su libro, va a decir que se va a caracterizar por la incertidumbre y no tener un rumbo fijo. Pero también va a ser el periodo donde se va a plantear claramente una polarización. Va a haber dos polos, dos grupos. La sensibilidad de los peronistas como un grupo y los antiperonistas como otro grupo. Acá yo le voy a dar el pase a Octavio, que es un estudiante como ustedes, con más asignaturas, que ha pasado por el proceso de concurso, y bueno, nos va a ir marcando, nos va a ir tirando unas puntas, y en función de lo que él va viendo en el texto, ¿no? Así que bueno, Octavio, adelante. Primero, buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Espero que estén todo bien. Y bueno, más que nada, como venimos haciendo en los talleres, esto es algo que ustedes ya estuvieron viendo en las clases, y es para que ustedes, sobre todo, participen, no tengan miedo a escribir en el chat o hablar con el micrófono, que no va a pasar nada. Hoy es momento para equivocarse, pero ya el lunes, el día del parcial, va a estar más complicado equivocarse. Así que pregunten todo lo que sea necesario. Recuerden que hoy solamente nos vamos a estar fijando en las lecturas obligatorias, ¿no? Sobre todo en este capítulo. Así que todo lo que vamos a ir hablando va a estar referido a esto. Estaría buenísimo también que la tengan a mano. Así es mucho más didáctico y mucho más fácil. Bueno, primero, ya en la primera hoja ya empieza a hablar, ¿no? Bueno, se da la Revolución Libertadora y, como decía Juanjo, hay dos sectores, antiperonistas y peronistas. Pero los antiperonistas estaban formados por dos sectores que, digamos, parecían hegemónicos bajo ese concepto de antiperonistas, pero tenían grandes diferencias. ¿Alguno quiere decir cuáles eran los dos sectores y quiénes los componían? Es decir, miren lo que está planteando Octavio ya. Es decir,
claramente esos dos polos, como dijimos, pero dentro del polo de los antiperonistas, que es lo que va a la lectura, justamente acá hay dos grupos dentro de los antiperonistas. Como María Eugenia lo escribe, si alguno más Claro. puede sumarse, los nacionalistas y católicos, un grupo, ¿y cuál era el otro grupo? Está el grupo que sigue a Frondizi y el otro que estaba liderado por Aramburu, me parece. Que era Sí. más violento en el sentido de que Frondizi quería No, a ver, Vamos. no, a ver, ahí para no caer, esto está bueno, Florencia, lo que vos estás planteando, porque ¿qué pasa? De la pregunta siempre sale lo que hay que corregir o ajustar. Por eso es clave, como les dice Francisco siempre, que ustedes pregunten. Claramente el sector no peronista, antiperonista, se va a estar dividido en nacionalistas y católicos y en liberales y republicanos. Esta división se ve claramente en las Fuerzas Armadas. En el caso de los nacionalistas y católicos, van a tener el primer Claro, como dice Alejandro. referente, como dice acá Alejandro, que va a ser Lonardi. Lonardi es la cabeza, pero ese liderazgo de Lonardi va a durar 2 meses, nada más. Luego va a conducir el ejército y por ende las Fuerzas Armadas, y se va a hacer cargo del Poder Ejecutivo, la figura justamente de Aramburu. Pero Aramburu ¿con qué? En lo que se denominaban los liberales y republicanos. Y ahí Aramburu va a dialogar y a articular con diferentes partidos políticos. Esta cuestión de los católicos y los liberales, como lo marcaba Octavio en esa pregunta, esto también hace porque, ¿por qué? Porque es una pregunta que había surgido a la mañana, acerca del peso de la Iglesia Católica y el sentimiento de los católicos. Entonces Lonardi dice, bueno, me quedamos con, ahora le doy la palabra a Pachi, y después sigue Octavio y las preguntas de ustedes. Vamos a dejar los derechos sociales, corregir las desprolijidades, y volver a un pensamiento de lo católico, ¿no? Pero ahí hay una tensión con el grupo de los liberales republicanos, como los identifica. Sí, Francisco. Sí, a ver, en principio la Libertadora además necesitaba clarificar qué iba a pasar o cómo iba a seguir en relación al golpe y en relación a la organización posterior, porque lo que había pasado y lo que marcó ahí Juan de los derechos sociales no era un tema menor, que hoy eso es lo que por ahí planteamos a la mañana, es decir, más allá de cualquier discusión sobre la legitimidad y ilegitimidad sobre la Constitución del 49, el procedimiento de sanción de la Constitución del 49, que hay en la lectura de Vita ustedes lo tienen, la realidad es que los derechos sociales habían avanzado, que se habían logrado mejoras para muchos sectores en este aspecto. Y eso era muy difícil retrotraerlo, es decir, no se podía borrar de un día para el otro. Y eso generó tensiones a las cuales necesariamente la Revolución Libertadora debía responder, porque además no había solamente presión de los sectores de trabajadores, de los sectores gremiales, sino de los distintos sectores políticos reconocían esto de corregir o todos aquellos desvíos que le planteaban al peronismo, pero poder garantizar todos esos derechos. Por eso es interesante que marquen esas diferencias, porque además esa tensión que se genera en los distintos sectores de la Revolución Libertadora son los que van a marcar entre los triunfantes y los no triunfantes cómo sigue esta historia, pero bueno, que siga Oski, que viene bien. Y ahí, antes de pasarle a Oki, que le estamos copando su trabajo, como les había dicho Octavio,
no solo está el título con el punto 1, sino que hay un subtítulo donde se plantea 2 preguntas. ¿Sí? ¿Lo ubican al subtítulo? En la propia página. ¿Qué va a decir esas 2 interrogantes? ¿Integrar o erradicar al peronismo? ¿Restablecer el orden social o la libertad política? En parte de lo que estos interrogantes que se los plantea Novaro en su artículo. Así que bueno, sí, Oki. Bien, ahora por ahí ya también un poco siguiendo en la primera hoja, ¿no? En la carilla 15 y 16 y 17, pero este problema de la consolidación de la democracia, a ver si alguno se anima a hablar un poco de esto. ¿Tenía mucho que ver el contraste, digamos, económico que vivía Argentina? Argentina que estaba en una época de crisis, siempre refiriéndonos a lo económico. Fue una crisis, podemos decir, un poco más política. ¿Ustedes qué dirían? Si a ver si alguno se anima a decirlo. Fíjense que está ahí, está creo en las primeras carillas, ya habla de eso. Para mí había más crisis en lo político por el tema de la legitimidad, porque estaba en disputa la formación de gobiernos legítimos. Exactamente, Guadalupe. Muy bien, Guadalupe. ¿Y qué pasa? Esa crisis es una crisis política, una crisis de legitimidad. Es decir, si era una crisis económica, sería un desafío hoy, porque si uno mira los indicadores, el lugar que ocupa la distribución del salario, que había llegado al 50-50, ¿por qué 50-50? El 50% en el periodo del peronismo, y ahora era 46%. Ojalá nosotros, los trabajadores, participaran en el 46% de la distribución, pero esta cuestión que recién lo planteaba la compañera, esa división en la propia revolución libertadora, le pone en una crisis de legitimidad mayor todavía. Por lo tanto, ese proyecto va a tener tensiones porque ya tenía un desafío. Por eso la pregunta, restauración conservadora. ¿Vos podés volver para atrás? No, no se puede volver para atrás. Porque volver para atrás significaba que no hubieran derechos sociales. Y entonces, bueno, pero a su vez decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto constitucionalmente? ¿Cómo incorporamos los derechos sociales a la Constitución del 53? Que era una constitución, como dijimos a la mañana, bajo el modelo liberal clásico de las constituciones del siglo XIX. Estas preguntas acerca de esa crisis económica, de esa crisis política, ¿y qué hace esa crisis? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? El peronismo lo vamos a prohibir, proscripto, como dijimos antes, pero ¿y qué hacemos con los derechos? Y una cuestión que aparece acá, porque ese periodo que va, a pesar de la crisis política, que lo va a entender toda la década del 50, o esta segunda parte de la década del 50, toda la década del 60, y parte de la década del 70, hasta el Rodrigazo, y se profundiza con la dictadura a partir del 24 de marzo del 76, la Argentina tenía indicadores de fuerte igualdad social, porque tenían que ver con esto de la distribución, pero a su vez con acciones autoritarias, es decir, era desafiante, pero en un contexto económico muy diferente. Adelante, Octavio. Bueno, entonces, bueno, más o menos siguiendo con la cuestión que hablamos de que, bueno, entonces, Argentina, a comparación del resto de Latinoamérica, tenía, por decirlo de alguna manera, una posición un poco más privilegiada con respecto a los países vecinos, como puede ser Brasil o México. Entonces, ¿no? Cada vez que analicemos por ahí las cuestiones, fíjense que son discusiones sobre todo políticas, que hay poco de
discusión, digamos, más, digamos, de ideologías, ¿no? Una posición de ideologías. Pero bueno, esta falta de consolidación de la democracia, ¿no? Bueno, lleva a que rápidamente Leonardi, perdón, sea removido y bueno, es forzado a renunciar. ¿Y quién es el que asume el poder? Aramburu. Bien. Bien, Guadalupe. Ahí vuelvo un cachito para reforzar lo que decía Octavio, Sí. pero más que nada como ejercicio de cómo marcar cuestiones centrales en el texto. Eso no significa que por ahí se convierta en una pregunta, ¿eh? Si no va a decir usted, este Juanjo es un sonso, me hace marcar una cosa, pero es central en el texto, ¿eh? Cuando dice en la página 16, en el 1, 2, tercer párrafo, esto que decía recién en el final de segundo, cuando dice, esta igualdad obedecía a ciertos factores estructurales, ¿no? Antes había dicho justamente los niveles de vida eran incluso superiores al de algunos países europeos, una fuerte diferenciación con Brasil, México, Chile. Si ustedes miran 70 años después, la realidad de Brasil, México y Chile hoy es otra, más allá de la desigualdad. Esta igualdad obedecía a ciertos factores estructurales, la relativa ausencia de una masa de población campesina, la rápida, la rápida expansión de actividades agroexportadoras y la asimilación de la inmigración europea, la temprana urbanización y la gravitación del sector moderno sobre los sectores marginales y poco desarrollados. Es decir, ya acá la inmigración europea ya no se daba, digamos, hubo un poquito de la posguerra y después ya prácticamente a partir de la década del 60 no hay inmigración europea. Lo que sí va a haber es no solo la inmigración de las provincias, se sigue consolidando las áreas metropolitanas, o lo que se conoce como el cinturón Rosario-La Plata, Rosario-Buenos Aires, y se va a dar una nueva inmigración, que hoy también esa no existe, de los países vecinos, especialmente de Paraguay, especialmente de Chile, y especialmente de y también un poco más tardía, la uruguaya. Hoy, digamos, es impensado todo esto. Sí, adelante, Octavio, perdón. Bueno, ahí, como decía Juanjo, ¿no? Justamente en la clase trabajadora y en las grandes ciudades es donde más se asienta la identidad peronista, ¿no? Es, digamos, como si el gran foco siempre de peronismo fueron, bueno, los trabajadores y la clase obrera, sobre todo, ¿no? Todo esto, claro, debido, ¿no? a las acciones referidas a las condiciones laborales, ¿no? A los montos de los salarios, las paritarias, un solo sindicato nacional por cada rama. Pero bueno, un poco para ir siguiendo con lo que veníamos antes, con ya el desplazamiento de Leonardi, que ya estamos en la página 25 de la lectura. Podemos decir que Leonardi era mucho más, a ver si voy Juanjo, por ahí es, como digo, mucho más, por ahí, por decir una manera, más cercano al peronismo de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, bueno, por eso estuvo... Más dialoguista, está bien. Claro, exactamente. Más dialoguista, ¿no? Sobre todo acá, dice, Leonardi prometía que no habría vencedores ni vencidos, ¿no? Una frase muy clásica, y que la libertadora sería mucho más favorable a los trabajadores que el régimen dispuesto, y negociaba con la CGT para que se abstuviera de promover medidas de fuerza y acaparar un recambio en su conducción. Esto con este pequeño párrafo, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Era mucho más dialoguista por ahí de lo que
ciertos sectores esperaban, ¿no? Porque es lo que decíamos, este sector antiperonista no era homogéneo en su pensamiento, ¿no? Por eso es que se van dando estos conflictos que lo vio Leonardo muy poco tiempo en el poder. La designación, bueno, de Aramburu, ¿no? Ya en la carilla 25, dice, lleva la proscripción del peronismo y quienes habían actuado a su sombra llevaron a la CGT, convocó una huelga general. La protesta fue reprimida con dureza, suspendieron las leyes gremiales y de paritarias, la central y gremio fueron intervenidos y cientos de sus dirigentes detenidos. Acostumbrados a la conciliación, ellos no estaban preparados para la lucha que se iniciaba. Bueno, ahí estamos viendo un cambio de paradigma, ¿no? De lo que se venía acostumbrando con mucho más, digamos, mucho más negociador, pero que bueno, con este cambio se da un problema, ¿no? Que dice acá a continuación, pues dice, pero paradójicamente la misma represión facilitaría su reemplazo por un gremialismo más adecuado para encararla. Gracias a las intervenciones y al alcanzamiento masivo de la dirigencia tradicional, se abrió el espacio necesario para que se automatizara y se fortaleciera una militancia de base alejada de las prácticas burocráticas. Es decir, al final le salió al revés la jugada, porque al detener a los principales de los gremios que estaban acostumbrados a esta negociación, los que ascienden, viendo esto, digamos, son mucho más reaccionarios, ¿no? a este tipo de políticas. Ahí, esto que está marcando, perdón, Fran, a esto que está marcando Octavio es central, es decir, porque cuando les dice las paritarias, ¿todos saben lo que es la paritaria? Es decir, las paritarias son las negociaciones salariales que se llevan adelante entre, en el caso del sector privado, entre las cámaras empresariales y la asociación gremial, en este caso el sindicato por rama definen. En el caso del Estado, cuando la paritaria para la educación, que por ahí es la que todos más conocen, porque febrero, marzo, si hay de acuerdo a la paritaria. Bueno, en ese caso aparece el Estado, porque es el Estado nacional o provincial, que son quienes negocian la paritaria porque administran los sistemas educativos, y las asociaciones de docentes. En la paritaria se lleva un acuerdo. Si no hay acuerdo, hay acciones sindicales. Como se rompe esa lógica de la negociación, esa idea de comunidad organizada, de pacto, del cual planteamos a la mañana, lo que para ellos iba a significar, para los no peronistas, es decir, sacamos esta cúpula y que venga una nueva, pero va a venir una nueva y vos le quitaste toda la posibilidad de negociación, hay un cambio de la táctica y la estrategia. ¿Y acá qué pasa? Va a venir la lógica de la resistencia. Y como Octavio planteaba, se radicaliza esa nueva dirigencia. Es lo que aparece ahí citado por el propio Novaro, y creo que estaba cuando dio la clase Alfonsina lo citó, donde justamente van a citar a la figura de Danny James, que es un historiador que va a recuperar todas las acciones que llevan adelante esta nueva dirigencia. Miren ustedes que cuando pensaron una acción que creía que era, lo que les va a salir, esto, digamos, en esta radicalización de la acción, esa burocracia sindical acostumbrada a negociar, ahora va a ser reemplazada por otra que va a ir a medidas de acción directa, la huelga, el paro, la movilización, y hasta otro tipo de protestas. Sí, Francisco, perdón. No, iba en esa línea de lo que estamos comentando vos, y la reacción que termina generando todo el proceso proscriptivo, es decir, si bien había muchos sectores que buscaron una especie de revancha con relación al periodo anterior y buscaban a través de estos de instrumentos que generó Aramburu, una persecución al peronismo, un juzgamiento de determinadas cuestiones. De hecho, hay un avance hasta de causas judiciales
policiales, el famoso libro negro de la segunda tiranía presa, y bueno, una serie de investigaciones, lo que termina generándose es un efecto absolutamente contrario, donde el peronismo en materia sindical se radicaliza, se organiza y me parece que termina garantizándose una reorganización a largo plazo, más allá de que al principio hay una dispersión. Y eso que decía Juanjo, hay todo tipo de medidas por parte de la reacción peronista, es decir, desde las medidas gremiales hasta medidas de acción directa que tienen que ver con algunos atentados, algunas cuestiones de violencia que se dan. Evidentemente, el dialoguismo que planteaba Rojas, si bien no cuadraba con el espíritu de quienes habían en muchos casos llevado adelante la Revolución Libertadora, evidentemente tenía un análisis político mucho más razonable para lo que venía. Situación que incluso esta radicalización de qué hacer con el peronismo o qué no hacer, la sufre el radicalismo en su propia división, que después vamos a ver que tiene consecuencias en la constituyente, en el próximo gobierno, pero evidentemente estos puntos extremos que se dan a veces en la historia terminan generando cuestiones que no son para mejor, sino bastante más complicadas y para peor. Esa pregunta que decía ahí, el qué hacer con esa mayoría popular, va a significar qué acción. Entonces, estas medidas de endurecimiento, justamente que van a terminar con que decir prohibir la imagen de Perón, no se le puede poner un nombre de un hijo María Eva, es decir, termina en otro fanatismo de otro lado de acciones más duras, y termina con acciones desde el punto de vista político aplicando la ley marcial con el tema de los fusilamientos, ¿no? Entonces, decir, eso digamos, sí, Octavio, adelante. No, bueno, no sé si quieren hablar un poquito por ahí del conflicto con el que se dio los fusilamientos. Yo digo porque por ahí como venimos de horario. Sí. Pero bueno, sí. No, sigamos, me parece. Sí, ¿no? Ahí decís vos, y ir ya a la reforma de la Constitución, por ahí. Sí, perfecto. En la página 30, ustedes del texto tienen las tácticas de Perón y el fracaso de la constituyente, ¿no? Bueno, a ver, ¿alguno quiere decir algo? A ver qué entendió de esta reforma del 57. ¿O alguna duda que tengan? Lo que quieran, si quieren explicar un poquito qué fue, o si tienen alguna pregunta. Yo en realidad me marqué como principal que era una nueva ley fundamental en reemplazo de la Constitución de 1949, que había sido la peronista porque la habían derogado, y los derechos sociales la metieron en el artículo 14 bis, que era lo que faltaba, que era lo que había agregado el peronismo en su Constitución. Exacto, porque, bueno, no sé si otra hoy cosa, Ahí tienen perdón, algo, Octavio. porque me parece que en la lectura, vieron la lectura de Evita, que donde se analiza la reforma del 49, también hay una parte que habla de esta reforma del 57, y que es interesante esa discusión que se da sobre las legitimidades o no. ¿Por Exacto. qué? Porque toda la discusión sobre la Constitución del 49, de hecho hay una amplia mayoría de los constitucionalistas que entienden que la reforma del 49 termina siendo ilegítima la forma en que el procedimiento de reforma se da. Hay un análisis histórico de esta situación y por qué la interpretación que se daba en formas anteriores no había sido sobre las 2/3 partes de los miembros presentes, ya del 60, del 66, para explicar esto con relación a qué era ser miembro. Pero hay un planteo, me parece muy interesante, cuando se termina discutiendo el tema de, bueno, la Constitución parece que por eso solo no podía ser anulada, cuando también esos mismos constitucionalistas cuestionan la legitimidad de la reforma del 57. Esto me parece que es interesante para salir de la lógica que si discutimos una constitución peronista o antiperonista. Las constituciones se discuten sobre si tienen consensos o no tienen consensos, que me parece que es yo
sigo insistiendo, me parece que es el pie fundamental o el valor fundamental de la reforma del 94. Claramente, esta reforma, y los dejo con el contenido, repetía el esquema de las constituciones anteriores, que eran constituciones sin consenso, donde una mayoría pretendía imponer sobre una minoría un proyecto constitucional, sumado a algunas discusiones que en relación al organismo social, qué tan social era, el derecho de huelga y demás. Pero claramente me parece, para dejarlo en claro y salir de ese debate, lo que se plantea con relación al 57 es que también una reforma que tiene legitimidad. Exacto. Sí, Romina, ahí tenías una pregunta vos que querías hacer. No, solo quería aportar, que lo dijo Francisco, es que a pesar de eso también incorporaron algo que no estaba previsto en la del 49, que es el derecho a la huelga. Pero bueno, también lo acaba de decir Francisco, que bueno, también es muy cuestionada, ¿no? Y también en el contexto en el que se da. Exacto. Bien, por ahí podemos decir que dice, ¿no? La página 31 dice, la Convención Constituyente se realizó entre agosto de 1957 y enero de 1958 en un clima convulsionado por esta puja, debido a ello su objetivo de restablecer la legitimidad de las reglas de juego, sustrayéndola entre lucha de facción. Porque, a ver, también lo que podemos ver en todos estos conflictos es que todos buscan una consolidación del poder. El problema es que cómo se consolida ese poder, ¿no? Cada vez, o sea, siempre se hace por ejemplo, un golpe de Estado y se dice, bueno, de esta manera vamos a consolidar el poder, que bueno, después no, por lo que vamos a ir viendo, nunca puede llegar a realmente, ¿no? Hasta muchísimos años después, hasta la actualidad, ¿no? Poder consolidarse una democracia. Pero bueno, también el último párrafo dice, la mayoría de los partidos, el radicalismo, socialismo, conservadores, democracia progresista y los democristianos respaldó la derogación de la Constitución de 1949, pero buena parte de ellos no quería que esa derogación resultara en la supremación de los derechos sociales y sindicales que perjudicaban a los sectores que aspiraban a representar. Bueno, ¿no? Entonces, eso pues hizo un resumen de lo que veníamos diciendo. Y. A ver. Bien, entonces dice, la fractura, ya hablando del antiperonismo, ¿no? Porque luego de esta constitución, ¿no? Se da la elección, ¿no? Pero bueno, en un principio dice, ¿no? La fractura del único partido del campo antiperonista con peso electoral terminó de debilitar el intento de la Libertadora por cerrar el ciclo peronista inaugurado en un nuevo periodo en el que la legitimidad constitucional fuera inobjetable. De ahí que el llamado a elegir presidente de 1958 se realizara en un contexto de irresolución del conflicto sobre las reglas de juego, y aún peor en un clima que cuestionaba la justificación y el sostenimiento de la proscripción del peronismo. El movimiento proscripto, aunque no había logrado que prosperara la sublevación cívico-militar y la insurgencia sindical, y aunque se había dividido a la hora de elegir una vía para incidir en la competencia electoral, con lo que su peso en las urnas se había debilitado. Bien, ¿qué es lo que quiere decir, no? Acá lo que había pasado es que se había dividido la UCR, ¿no? El principal partido de la oposición, ahí Antonella creo que está preguntando, el principal partido de la oposición, ese partido de gobierno que había puesto 3 presidencias en su momento, ahora se va a dividir, es decir, la lectura cuál era, digamos, y especialmente en 2 liderazgos. El liderazgo de la figura de Frondizi por un lado, como decía Francisco, y la figura y el liderazgo de Balbín por el otro, en la famosa convención de Tucumán. Sí, Francisco. Y Antonella tenía una pregunta, ¿no? ¿Levantabas la mano para hacer una consulta? Ah, está muteado. Ah, bueno.
Bien, bueno, como decía Juanjo, la UCR, ¿no? Que acá es lo que dice, la UCR había conservado la adhesión de una proporción importante del electorado durante el régimen peronista, sumó alrededor del 30% de los votos en cada elección realizada desde 1946. Los socialistas y los conservadores, en cambio, sobrevivieron apenas con unas superestructuras partidarias y perdieron buena parte de sus militantes y dirigentes, casi todos sus votos, a manos de Perón. Entonces, bueno, dice, ¿no? Por lo tanto, cuando este fue derrocado y proscripto, era claro que el principal beneficiario sería el radicalismo. ¿Cuál es el análisis que hace, no? Si no hay más competencia, digamos, van a votar a la UCR. Pero bueno, la división que se da es entre Balbín y Frondizi. Frondizi, siendo mucho más dialoguista, vamos a decir, con todos, ¿no? Desde con los militares, con los peronistas, y Balbín mucho más reaccionario y mucho más cercano al antiperonismo. Entonces, ya esto es en la página 36, más o menos. A ver, voy acá, Juanjo, ¿qué sería lo más importante de este del principio? A ver, en este ciclo hay un tema que es clave, es decir, la Convención Constituyente del 57, ese llamado a elecciones, todavía había demostrado que había una gran mayoría electoral que iba a hacer lo que le dijese Perón. Por lo tanto, cuando se da el acuerdo Perón-Frondizi, con el rol de Frigerio, ¿qué va a significar en la elección del 58? En esa elección, el radicalismo dividido, Unión Cívica Radical Intransigente y Unión Cívica Radical del Pueblo, Frondizi en una, Frondizi Gómez, y en la otra la figura de Balbín, pero Perón va a decir, va a llamar a votar a la fórmula de Frondizi, con una contraprestación en un futuro, que se compromete Frondizi. Y acá vamos a ver cómo el actor ejército va a presionar para que eso no se... Yo lo llamo a votar y esa masa me sigue respondiendo en gran parte, pero ¿para qué? Para que me levanten la proscripción. Es decir, para que pueda el peronismo presentar en un futuro un candidato. Ya va a ganar Frigerio, ¿no? Y acá hay un texto que nosotros usábamos hace unos años, que le gustaba mucho a Francisco cuando era más chiquito, es decir, tenía casi la edad de ustedes, que era el texto de Cavarossi, y entonces claramente va a plantear esta situación porque hace a la inestabilidad de lo que viene. Muy bien lo que planteó Octavio, es decir, la figura de Balbín va a ser una figura más dura con respecto a la acción con el peronismo y las libertades públicas y qué hacer, justamente. La figura de Frondizi, con mayor flexibilidad, donde ahí va a aparecer una figura que va a ser clave, que va a ser la figura de Octavio Frigerio, quien van a surgir bajo las ideas del desarrollismo, quien va a viajar. Octavio Frigerio, hoy hablamos del abuelo del actual jefe de gabinete Cafiero. Este Octavio Frigerio es el abuelo de Rogelio Frigerio, que fue ministro del Interior del gobierno finalizado el 10 de diciembre del 19 de la presidencia Macri. Es decir, para ver las familias y la política también, ¿no? Es decir, los hijos, los nietos de... pero esta situación va asociada a otra cuestión que se va a plantear en un futuro. No solo lo político, sino lo económico. Las Fuerzas Armadas quieren tener una mirada dura, pero después vamos a ver qué pasa con las modernizaciones en términos económicos para explicar lo que va a suceder en el otro golpe de Estado que va a seguir. Pasamos directamente si a ustedes les parece, al capítulo siguiente, que es el capítulo 2, si no hay preguntas hasta ahora,
Y miren el título de este capítulo: entre la proscripción y la integración. Es decir, acá está claramente la situación, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con ese modelo? Y hay justamente el subtítulo, y acá le doy lugar ahora a Octavio: el entusiasmo desarrollista. Es decir, se va a construir un discurso político y económico que tiene que ver con la idea del desarrollo, porque era una idea en boga en el mundo en ese momento, asociada con el impulso de la Alianza para el Progreso de Kennedy, los efectos del plan Marshall como plan de reconstrucción de la Europa de la posguerra, y en esa idea de modernización de la economía, modernización y desarrollo, justamente el capital privado va a tener un rol clave. Eso se piensa modernizar para América Latina. Eso se va a plantear en el 58. Ahora le doy lugar a Octavio. Pero va a haber un hecho internacional que va a desconfigurar en parte esa idea del desarrollo, de cómo sacar a la América Latina del atraso. Es decir, la Argentina hasta ese momento era como un modelo, ni hablar Uruguay, que no había tenido golpe de Estado todavía, se decía que era la Suiza de América. Aunque era mucho más chiquito. Que va a ser la irrupción en el 59 en América Latina de una revolución que va a ser la Revolución Cubana. Me adelanto con eso para ponerle el mapa y el contexto, en un contexto de Guerra Fría, es decir, en un mundo, esto ustedes lo han visto en político, un mundo con dos polos, el polo con fuerte influencia de Estados Unidos y Europa en todo Occidente, y el mundo, digamos, post-muro de Berlín, post-cortina, liderado, después va a haber otros países que van a ser los no alineados, y todavía China no había roto con la Unión Soviética. Digamos, hoy el mundo es mucho más complejo, más multipolar, pero bueno, sí, adelante Octavio. Bien, bueno, acá ya en el principio ya vemos, ¿no?, que lo refiere Frondizi, dice: muchos pensaron que con él la democracia finalmente lograría afirmarse, y muchos más todavía, tanto en el campo del antiperonismo como en el peronista. Se ilusionaron con un audaz programa de modernización y desarrollo que prometía sacar al país del estancamiento y el atraso en el que parecía sumido. Porque ¿cuál era el plan económico, a ver si uno de los chicos sabe, de Frondizi, ¿no? ¿Y en qué se basaba sobre todo? En el desarrollismo, pero bueno, ¿qué es lo que buscaba? Había un buscaba... Sí, perdón, adelante Francisco. Sí, buscaba apoyar la industria, pero no como lo había hecho Perón, sino también la industria pesada, que si nos ponemos a pensar, Perón no lo había hecho. Después temas como autoabastecimiento, ¿qué más? Autoabastecimiento. A ver, bien, Francisco. El autoabastecimiento, justamente. Cuestionar el las petróleo, concesiones a las petroleras. Perdón. Bien. El petróleo se convierte en un agente clave del debate político y del futuro. Es decir, en ese momento, ¿no? Esta cosa del autoabastecimiento petrolero, cómo esto va a significar, ¿por qué? ¿Desde dónde sale? Porque Frondizi, que era un intelectual, junto con sus hermanos, los otros dos que son filósofos, los tres medalla de oro, una familia correntina, los tres hermanos medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires, en este sentido va a publicar un libro que se va a denominar Política y Petróleo. Y ese libro, Política y Petróleo, va a ser en parte su programa. Lo que pasa es que una cosa era con ese programa antes de las elecciones, y luego, cuando es presidente, hay una modificación de ese programa. Claro. Hay un fomento de la iniciativa privada, porque para llevar a ese modelo de modernización, va a flexibilizar los contratos petroleros, como decía Romina, con el aporte del capital privado. No solo de los contratos petroleros, sino los modelos de inversión para la industria automotriz, que era la gran industria en ese momento. Pero en esta línea del aporte de Francisco es muy importante
cuando dice el tema de una industrialización pesada. Ya no pasamos a una industrialización más de estructura, más de base, por eso va a ir en la línea de lo del petróleo, no solamente la de los consumos de electrodomésticos como habían sido la línea de blanco. ¿Qué se conoce como la línea de blanco? Lavarropas, heladeras, cocinas, eso que se había masificado durante el periodo del peronismo y continuaba, que significaba también un progreso, como si nosotros compramos un televisor Smart más grande, esta cosa, lo compartimos con amigos, lo subimos en Instagram, nos sacamos, bueno, ni hablar en ese tiempo. Ahora íbamos a una industrialización pensada en el petróleo como algo estratégico, y este aporte de Francisco Sosa, ¿no? De Pachi, es central, porque él lo encuentra en el texto. ¿Sí, Octavio? Bien, y digamos que, siguiendo la línea del petróleo, digamos que no solamente lo trascendente por ahí, no es que haya ido, o sea, que buscaba o sea, lo que negoció fue con empresas extranjeras, ¿no? A diferencia de lo que estaba haciendo, pero él mismo, o sea, Frondizi ya antes había criticado eso, ¿no? Digamos, ¿no? Frondizi, o sea, como hablando anteriormente, dice, Frondizi argumentó que la importación de combustible representaba la principal elevación de divisa del país y en consecuencia lograr el autoabastecimiento era un paso decisivo para alcanzar todos los objetivos económicos, ¿no? Eso es lo que decía antes, pero cuando llega a la presidencia, ¿no? Cambia de idea, por decirlo de manera. Entonces, por eso es que es tan renombrado esto, ¿no? Dice, el Ejecutivo negoció en secreto con las empresas petroleras, otorgó las concesiones por decreto y las anunció por sorpresa. Suponía que los resultados pronto acallarían las críticas nacionalistas y procedimentales. Su plan al menos funcionó, las inversiones extranjeras permitieron elevar rápidamente las extracciones y refinación. Pero bueno, también el problema de eso es que era que negocie en secreto, además de que, digamos, que está mal que negocie en secreto, sino que él tenía la mayoría en el Congreso, digamos. Pero bueno, ¿por qué no lo lleva al Congreso y lo legisla? Porque esa mayoría estaba integrada por peronistas que iban a estar en contra. Entonces él, digamos, que eso del petróleo, por decirlo de una manera, lo juega por atrás. Y esto lleva a que haya un paro, ¿no? Un paro general por incumplimiento del programa nacional y popular, y al mes siguiente el Sindicato de Petroleros declaró una huelga por tiempo indeterminado. Ahí, Ese ya fue. Sí. Perdón, Oki. Ahí, digamos, claramente, en esto que está describiendo Octavio, en el texto que lo va describiendo y marcando las tensiones entre los sindicatos y la política, entre la situación de las asociaciones profesionales, bueno, y la tensión, los radicales de Balbín, de la Unión Cívica Radical del Pueblo y los intransigentes, Novaro va en la página 41 a marcar ahí, en las características que tiene esta colección, cuando dice el giro de Frondizi en la política petrolera. Ese es un hecho central de la presidencia de Frondizi y que lo marca la lectura. Cuando ustedes tienen acá, cuando dice en este apartado, el giro de Frondizi y la política petrolera. Básicamente eso tiene que ver porque en relación a qué había ocurrido. Política y petróleo planteaba una cuestión totalmente distinta a la que impulsa Frondizi después con los contratos petroleros. Es decir, de hecho, una de las grandes críticas de política y petróleo tenía que ver con cuál había sido el comportamiento de Perón en relación a los contratos petroleros de la última época del segundo mandato de su gobierno. Y al llegar, tiene toda una política en relación a realizar esos contratos, a otorgar la concesión, que vamos a ver que es uno de los grandes conflictos y críticas que tiene, especialmente con el radicalismo del pueblo, y lo que va a pasar después con la llegada de Ilia al gobierno y la anulación
de esos contratos petroleros. Entonces, ese es un tema clave porque además nadie esperaba esa cuestión en principio y genera la otra de la tensión que se daba con relación a el peronismo, es decir, el tema de la proscripción sumado a la cuestión petrolera empiezan a condicionar y a quitar en cierta manera, me parece, algo de credibilidad a un Frondizi que había planteado algunas cosas muy claramente y que en el devenir de su gobierno las modifica. Ahí en esta cuestión de lo que plantea Francisco, era todavía un sistema de partidos políticos, en este momento el peronismo, que no podía participar de la competencia electoral estando proscripto, pero hasta ahora en ese mundo de la política, no solo en la Argentina, las plataformas eran algo central y eran entendido como que formaba parte del contrato electoral entre el votante y la persona elegida. Es decir, a tal punto que un candidato a presidente había escrito un libro. Es decir, cuando yo les decía, digamos, no solo un libro, digamos, también demuestra los... Pero ¿qué justamente se empieza a cuestionar acá? Algo que es norma hoy. El pragmatismo. Es decir, va a dejar esa plataforma para modernizar. Después vamos a ver qué pasa con la otra presidencia del otro radical, que va a decir, no, sigo con la plataforma, yo soy coherente con la plataforma. Y otros van a decir, no, ¿por qué? Bueno, a ver, esto es impensado hoy. Es impensado hoy en la lógica de las democracias, donde las plataformas, la gente vota caras, vota estilos, es decir, ojalá, para mí sigue existiendo importante que los partidos políticos o los frentes tengan un programa, entonces uno dice, bueno, tiene cierta previsibilidad. Por eso, era una especie de contrato, a ver, de contrato la plataforma electoral. y el contrato social que había con la ciudadanía. Claramente apuntaba a eso. Por eso las plataformas de gobierno. Hoy creo que nadie ve la plataforma de gobierno de ningún partido para unas elecciones y de hecho no hay plataformas o programas de gobierno como existían en ese entonces, sino lineamientos, ideas sueltas y demás. Sí o sí. No, iba a seguir, si quieren, así vamos a un país un poco más rápido, que estaba buscando sin tiempo también. Que bueno, pues otro de los problemas, además del petróleo, donde encontró, bueno, acá dice, ¿no? Frondizi encontró más problemas de lo que esperaba, y fue en el sector universitario, ¿no? Donde, ¿Y qué problema? Porque acá se pelea con los hermanos. claro, dice, por lo tanto, no había comida del domingo que se pueda juntar. Claro, ¿Por qué digo lo de los hermanos? Uno de los hermanos de Frondizi, Ricieri, que era filósofo, y el otro hermano también, va a ser el rector de la Universidad de Buenos Aires. Elegido por asamblea universitaria, rector, por su historia académica, no por ser el hermano de Frondizi. Claro. Sí. Entonces, bueno, dice, la polémica tenía como, esto es en la página 43, la polémica tenía como eje la posibilidad de que las universidades privadas emitieran títulos habilitantes. Hasta entonces, solo las casas de estudios públicas podían hacerlo. Los defensores de la educación laica pretendían que siga siendo así. Frondizi ya había anunciado en 1957, es decir, antes de ser presidente, que apoyaría la educación libre, porque consideraba que el monopolio estatal restringía la libertad de estudiar y el aporte de los sectores privados al desarrollo. Pero bueno, a su vez, o sea, es decir, otra vez, como pasa con el petróleo, que gira en su pensamiento, cambia el pensamiento, después vemos que en la página 53, que igual Frondizi aumentó la inversión en las universidades y respetó el gobierno autónomo por medio de las comunidades académicas, algo que apenas se habían puesto en práctica desde la reforma de 1918, ¿no? Justamente fue conectado con lo que justo yo estuve hablando la semana pasada. Como igual él fue, digamos, se habló en contra de él, o se le puso en contra el sector universitario, cuando igual él les dio más poder, relevancia en el sentido económico, ¿no? Pero bueno, ese es un conflicto
Sí, Juanjo. No, en el sentido económico, porque ¿cuál es? Hay un proceso de modernización que es importantísimo. Él lo va a convocar a Gino Germani, él va a impulsar el CONICET con Hussein fuertemente, van a surgir las carreras de investigadores, pero él va a generar una modernización donde van a surgir en esa modernización las nuevas carreras de sociología, la nueva carrera de psicología, la nueva carrera, eso es de avanzada para el momento, y haber traído un intelectual de la talla de Germani, donde justamente va a trabajar la modernización, psicología, sociología, ciencia de la educación, pasan a ser carreras y una fuerte modernización. Pero esto de lo que decía, ¿por qué me quería tomar este minuto? Porque por ahí a usted les sorprende. ¿Qué pasaba con esta laica o libre? Hasta ese momento la universidad privada no daba título habilitante. Por lo tanto, ¿qué significa título habilitante? Yo voy y estudio en una institución privada de la ciudad de Mar del Plata, que hay varias universidades privadas, ustedes conocen algunas de ellas, es decir, la Universidad FASTA, la Universidad KS, la Universidad Atlántica Argentina, es decir, ni hablar en Buenos Aires, en el resto de los lugares. Entonces, ¿qué pasaba? Mi título no era habilitante, yo tenía que me recibía de abogado y tenía que ir a validarlo en otra universidad, porque la única que pedía títulos habilitantes eran las universidades nacionales. Por eso la cuestión de lo libre. Y entonces, este era central, pensar que la universidad y el nacional era quien planificaba. Pero bueno, termina pasando esta situación que va a dar de una fuerte movilización, pero por otro lado, este conflicto le estalla y esto llega a los colegios secundarios. Es decir, lo que era un conflicto para la ley le estallan los secundarios y hay toma de colegios, los colegios nacionales, se toman en nombre de la laica, en la defensa de la laica, y los sectores de los colegios privados que tenían fuerte presencia, los colegios católicos en este sentido, salen justamente a la calle a defender la posibilidad de que existan. ¿Por qué se los decía yo y lo profundizaba? Porque para ustedes hoy, después va a haber una nueva ley que va a desregular más la universidad privada, que va a ser en la década del 90, con el gobierno peronista de Menem, la presidencia de Menem, y entonces van a surgir todas estas nuevas universidades, va a decir, bueno, Octavio, Juanjo, Francisco, no están bien si hoy hay un montón de universidades, pero esas universidades son de otra época. Es decir, porque nadie iba a poner una universidad si vos hacías 6 años de carrera y después tenías que ir a rendir un título en la otra, para que me habiliten ser abogado, ingeniero. Entonces directamente voy y me anoto en la Universidad Nacional. Sí, Octavio, vemos que cómo se le van generando conflictos que él ni se imaginaba que le iba a tener. El del petróleo por un lado, pero este de la universidad, es decir, con sus hermanos actores centrales, él siendo un producto de eso, que había vuelto a los principios de la reforma, las universidades habían elegido sus decanos, su rector, el nuevo estatuto de la UBA aprobado en 1958, y le explota por la laica o libre, que en el texto les aparece justamente en la página 53 como debates en la universidad. Bueno, y otro conflicto también que no es que se da propio en Argentina, pero es un conflicto más a nivel mundial y americano, es la Revolución Cubana, ¿no? Cuba pasa a ser ya como habíamos dicho al principio, en la introducción, el mundo ya estaba dividido en dos polos, ¿no? Capitalistas y comunistas, ¿no? Estados Unidos, Rusia, y bueno, la Revolución Cubana era el primer país comunista en América, ¿no? Bueno, y fue el último, ¿no? Y entonces, bueno, acá... Ahí, ¿qué pasa? Perdón, Octavio, para que puedan ver la dimensión, porque esto va a ser disparador de los planteamientos militares para la caída de Frondizi. Es decir, en un primer momento la Revolución Cubana se va a hacer,
bajo la impronta de Fidel Castro y la presencia de un médico argentino, rosarino, Ernesto Guevara Lynch, más conocido como el Che, justamente le ponen el Che ellos, porque nosotros los argentinos hablamos con el Che, como con la Che, este médico rosarino, justamente se va a dar la crisis de los misiles, la situación en el cual y el intento de invasión por parte de los Estados Unidos, esto va a ser central. ¿Por qué? Porque Cuba ahí va a definir ya no solo que profundiza la revolución y va a decir que ascribe al modelo marxista-leninista. Esa definición de ascribir al modelo marxista-leninista la convierte a Cuba en un aliado del líder de la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto genera una situación internacional en la región donde Cuba va a ser obligada, los países integrantes de la Organización de Estados Americanos van a ser obligados por el impulso de Estados Unidos justamente a expulsarla de la OEA, es decir, que salga del sistema internacional de América, por ser un país comunista. ¿Qué hace Frondizi ahí? Que es un tema que es central, que se llama a la abstención. Y una lectura estratégica clave, porque dice, si nosotros lo sacamos del sistema internacional, que es alguno de los debates que existen actualmente sobre la crisis política de Venezuela, si lo saco o lo pongo adentro del sistema, va a radicalizar y va a ser absolutamente funcional a Rusia. Y entonces esto, la presencia del Che Guevara luego en la Argentina, por una visita que va a hacer, y eso va a generar adhesiones de los diferentes partidos de la izquierda, en el movimiento estudiantil. Él venía a una conferencia que se daba en Punta del Este. Bueno, entonces esto termina, la Argentina se abstiene en esa votación, se entrevista Frondizi con el Che, y eso genera, aunque no era un mundo sin Twitter, sin Facebook, sin Instagram, eso impacta, y cómo va a impactar en un contexto de Guerra Fría, ¿no? Entonces, claramente cómo va a impactar, es decir, ya tenía la cuestión pendiente si le daba la autorización a los peronistas o no, es decir, el plan con Isten por las huelgas, y ahora le explotaba este otro conflicto que era el de la Revolución Cubana. Yo creo que hay dos cosas importantes respecto a, o sea, además de lo de Che Guevara, que es muy importante, que vemos, primero es, acá no, en la página 54 y 55 está muy bien explicado, ¿no? Dice, bueno, en referencia a la Revolución Cubana, dice, las Fuerzas Armadas y los políticos de derecha, no tanto población de estos grupos, sino, o sea, ellos ven como posible un giro a la izquierda del peronismo, ¿no? Y ya después acá en el apartado de abajo dice, el giro a favor de la vía armada y el desprecio hacia la contienda electoral como camino para conquistar el poder que el ejemplo cubano estimuló en toda la región. Es decir, que ya las Fuerzas Armadas de, digamos, toda América ya se empiezan a plantear como algo más real y más cercano, que la izquierda no pueda llegar a tomar las armas. Ya hay algo mucho más palpable, y eso, en Argentina, como que le dio, digamos, una energía a aquellos que estaban bajo ese pensamiento para poder llegar a hacerlo, ¿no? Y bueno, entonces ahí como decía Juanjo al principio también, que dice, bueno, que el resultado de la entrevista con el Chepa Frondizi fue, dice, a ver, vamos a decirlo, la reacción en los cuarteles, en referencia a la entrevista, fue tal que obligó a Frondizi a romper relaciones con Castro una semana después. Una vez más, el resultado fue el aislamiento para el gobierno. Para los conservadores era peligrosamente tibio frente al comunismo, y para la izquierda y los nacionalistas era dócil frente a las presiones imperiales, y para el peronismo puede ser tanto una cosa como la otra. Es decir, que de la entrevista con el Che no pudo rescatar
nada a favor, podríamos decirlo así como una especie de resumen muy simple. Pero también en el plano internacional, dice, mientras Brasil y Chile sacaban provecho de la Alianza para el Progreso, promovida por John F. Kennedy, por la que Estados Unidos daba créditos para la infraestructura y ventajas comerciales a cambio del alineamiento en el combate del comunismo. La Argentina resultó en gran medida excluida de sus beneficios. Entonces, bueno, ahí tenemos todo el análisis, más lo que dijo Juanjo, de lo que fue la revolución cubana en Argentina. Ahora, a ver, ya podríamos pasar por ahí al gobierno de Guido, ¿no? Sí. Muy bien, Octavio. Es decir, ven cómo fueron dando todos los conflictos, ¿no? La cuestión petrolera, la cuestión si le daba la autorización o no a que le levantar la prescripción al peronismo por parte de Frondizi, conflicto con los universitarios y con las Fuerzas Armadas. La situación de Cuba y la entrevista con el Che Guevara, es decir, era el argumento que necesitaban las Fuerzas Armadas para hacer otra presión sobre Frondizi, que bueno, que él ya había dicho algo, ¿no? que no iba a renunciar y que no se iba a suicidar. Adelanto esta película, estoy como para avanzar a la situación de lo de Guido. Pero vemos esta cuestión de lo que va a significar la Revolución Cubana y cómo en los 60 esa teoría del foquismo va a avanzar. Sí, Octavio, adelante. Bueno, bien, después tenemos las elecciones de 1962, que renovarían la mitad de los diputados y los cargos de gobernadores. En este caso ya se había dado, ¿no?, una parcial reincorporación del peronismo al sistema político a través de fuerzas neoperonistas con el objetivo de quitar gravitación al liderazgo del expresidente exiliado y permitir que la USRI actuara como intermediaria necesaria y moderada entre el conflicto entre peronistas y antiperonismo. Pero ¿qué es lo que pasa en esas elecciones, no? En los comicios de 1962, Framini y otros 8 candidatos justicialistas se alzaron con la victoria en la totalidad del país. La Unión Popular, ¿no?, que a este partido sumó el 17% de los votos. Pero bueno, ¿qué es lo que lleva a esto? Que los Frondizi, ¿no?, siente la presión de los militares porque ve cómo el peronismo está resurgiendo y lo que hace es intervenir las 5 provincias en donde había triunfado el peronismo y evitar que asumieran sus cargos. Es decir, otra vez vemos lo poco consolidada que estaba la democracia, ¿no? Parece ser que todas las elecciones pasaba algo por el estilo, ¿no? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Octavio, no? Se llama elecciones de candidato a gobernador en 1962, ¿y qué sucede? En esas elecciones, justamente, se va a desconocer el triunfo de los que ganaron para ser gobernadores con otros nombres que no eran Partido Peronista, porque eso estaban prohibido el nombre, pero se llamaban Unidad Popular, y en la provincia de Buenos Aires el hecho desencadenante con el triunfo de Andrés Framini, que era un dirigente sindical del área de textil. Entonces en ese momento se va a dar esa situación de desconocer y anular esas elecciones. ¿Por qué las tienen que anular? Por el otro planteo de los militares. Sí, eso genera, eso es lo que ahí termina generando, además, para la situación de Frondizi, la verdad que había quedado encorsetado en lo que eran los reclamos de los sectores peronistas por el cumplimiento de lo acordado, es decir, de ese levantamiento de la proscripción, más allá de la participación que se dio por estos partidos, y por el otro lado los militares, que condicionaban la anulación, con lo cual lo que va generándose es una debilidad en el poder de Frondizi muy clara. Esto va mellando el gobierno, ¿ante qué además?
ante un resto de la oposición que tampoco comulgaba con Frondizi y que, como les decíamos hoy, por el tema de los contratos petroleros y otra serie de circunstancias, había recibido que esa oposición ya era cada vez más mayoritaria, iba evidentemente perdiendo mucho poder. Por eso nada de esto, siempre que decimos, justifica las acciones o los levantamientos militares o cómo se va produciendo, pero el futuro sobre el gobierno de Frondizi, que había tenido además, y tiene la renuncia del vicepresidente Gómez, bueno, va volviéndose cada vez más incierto. Bueno, entonces podemos decir que todos estos conflictos, ¿no?, llevan a un gran debilitamiento de Frondizi, que culmina, ¿no?, con la denominada Revolución Argentina, ¿no?, que se da se da un conflicto, ¿no?, entre facciones militares, que fue el bando azul, que apostaban por una salida electoral que intentara por nuevas vías la integración de los peronistas, transitoriamente impusieron su punto de vista, y por otro lado los colorados, que controlaban la armada, pero eran minoría en el ejército y están convencidos de que había que excluir definitivamente a los peronistas, como asimismo a todos los partidos que estuvieran tentados a negociar con ellos. ¿No? Bueno, entonces, este conflicto lleva a las elecciones, ¿no?, que se van a dar en el 63. Que en este caso, Flavio, Sí. perdón, una consulta. Algo que no sé, yo lo leí, me pareció importante, el tema Sí. de Bandor y el asesinato, o quizás, bueno, no. Sí, no, Sí, es ahí está lo importante que porque- marcaba Juanjo por ahí, Romina, el hecho de esa construcción de un peronismo sin Perón. Por eso que Claro. tiene que ver con eso, sí, es una parte... A ver, toda esta cuestión da para analizar cómo se mueve Perón, el exilio de Perón y cómo se mueve en relación a la política nacional. La verdad que requiere todo un análisis aparte, porque nosotros vamos a ver que esto que marcó Octavio con todo lo que generó la Revolución Cubana, el foquismo, la cuestión de la aparición del elemento de la violencia como forma política, y un Perón en el exilio que no pasa desapercibido con todas estas cuestiones, por izquierda y por derecha. Entonces hay una cuestión ahí que lo convierte en un actor central de este periodo en lo que tiene que ver la estabilidad o inestabilidad de los gobiernos. Claramente, Perón tiene que ver en la suerte que corren todos los gobiernos de esta etapa hasta su vuelta. Dale, Oquis. Bien. Bueno, pues ahora ya vamos a pasar al próximo capítulo, ¿no? Referido a Ilia, y también con otra lectura, esta de por qué cayó Ilia. No sé si está ahí en el campus. Qué bien. A ver, o sea, no sé si, como ya lo estuvieron viendo o algo, ¿por qué podríamos decir que el gobierno de Ilia no fue un gobierno popular? Vamos a ponerlo así. Son varias cuestiones que vamos a ir analizando, pero bueno, en general, digamos. Bueno, Algunos... porque, Sí. porque en ese momento, casi todos estaban en contra de Ilia, hasta el mismo Perón. Y hoy, cuando se vuelve a mirar las medidas que tomó Ilia y los indicadores, se dice, pero al final era más la prensa que el mal gobierno. Y bueno, y además lo que acá están señalando en el chat, cómo gana la ilegitimidad de su gobierno, porque gana con muy pocos votos. Exactamente.
Gana con... A ver, acá hay una cuestión que me gustaría aclarar, Amén. que tiene que ver con la democracia de los partidos políticos y cómo se construyen las coaliciones. Lo que pasa es que nosotros lo miramos bajo porcentajes de un sistema de partidos políticos bipartidario, o como había marcado en su momento, o dos coaliciones en algún otro momento, ¿no? ¿Hubo un presidente, ¿hubo algún presidente en la Argentina que sacó menos votos que Ilia? Sí. O A sea, ver, yo, y a ver, tomo la no, posta de lo que no dice Juan. conteste usted, profesor García, no conteste, no tiene gracia la pregunta. Sí, ¿Quién? fue Kirchner. Ah, no, a ver, ¿pero por qué? Porque se da en otro proceso justamente donde el peronismo va con 3 candidatos en ese momento, y va a ganar con menos de 22. Y aparte, por otro lado, no gana en un primer momento, que va a ser muy grave, porque siendo Menem el más votado, seguía teniendo la adhesión de un sector del peronismo, dice no me presento al balotaje y por lo tanto va a quedar como presidente, y hay una serie de acciones que va a llevar adelante el presidente Néstor Kirchner para justamente mejorar su legitimidad. Esto se daba por dos lados, porque esa masa de votantes no peronistas radicales, y uno lo podía ver qué pasaba en cada provincia, la división del radicalismo no aumenta la clientela electoral, sigue siendo sobre una franja de votantes, entre los votantes del frondicismo con el candidato que llevaba adelante y los votantes del radicalismo. Sí, Francisco. Sí, lo que pasa que me parece que, por eso yo no quería profundizar más, pero la actuación de Perón es central en esta etapa, porque empieza a darse además una construcción sobre lo que es la legalidad y la legitimidad pareciera de todos los procesos. Y el discurso de Perón y de gran parte del peronismo es que esa legitimidad tiene que ver con el peronismo incluido. Entonces, cualquier cuestión que estuviera fuera del peronismo es tildada de ilegítima, es decir, hay un accionar político de Perón en relación a cada uno de los gobiernos para su deslegitimación. Esto es, desconocer esta cuestión no es un tema menor, es decir, Ilia, más allá de ganar con el 25% de los votos, va al colegio electoral y el dato es que en el colegio electoral supera más del 50% de los votos. A ver, ¿y cuál era el sistema que teníamos de gobierno en ese momento? Por colegio electoral, es decir, el resto de las fuerzas terminan acompañando esta situación. Entonces, ¿la legalidad y la legitimidad se construyen en el colegio electoral? Sí. O sea, esta es una cuestión innegable, pero también hay un discurso en este sentido del sector militar, del peronismo, y el peronismo especialmente, de esa crisis que había en el peronismo, con ese peronismo que se quería construir sin Perón, que mella gran parte del poder o la legitimidad que tenía al principio del gobierno de Ilia. Es una etapa muy convulsionada, donde claramente no hay nada que colabore con la institucionalidad. Esto es una realidad que se da en todo el periodo. En un periodo de fuertes, que ustedes lo van a ver en el capítulo de Novaro, de fuertes transformaciones, como va a ser la década del 60, justamente de transformaciones socioculturales, que van a emerger las nuevas prácticas, va a ser el periodo donde va a empezar a visibilizarse claramente lo que hoy impacta de manera concreta y tangencial, justamente que va a ser la revolución de la primera agenda del feminismo, que va a ser la revolución de la píldora, de la expansión de los anticonceptivos. Eso va a significar que en el cuerpo de la mujer puede decidir el tiempo de la maternidad. Es decir, es un cambio que el otro emergente va a ser unos añitos más después, que va a ser el Mayo francés del 68, un relajamiento que tiene que ver con vivir la sexualidad de otra manera. Es decir, comienza a plantearse, las universidades comienzan a tener cantidad de mujeres en los procesos de matriculación para ser nuevas profesionales, se va rompiendo un paradigma, porque ese paradigma también es el paradigma de la posguerra, digamos, y también hay pautas de modernización.
Por supuesto que existe lo de la Guerra Fría, el contexto de bipolaridad, pero acá hay algo que también lo dijo Francisco, que recién se va a volver a reconocer en la década del 80. No había un respeto por una democracia, entendida como una democracia parlamentaria, a tal punto que se hablaba de democracia formal. Hay quienes querían ir hacia la democracia real. Luego de la dictadura militar de 1976 y la vuelta a la democracia en el año 83, post derrota de los militares en Malvinas, es decir, porque si no hubiesen sido derrotados en Malvinas, no sé cuándo había llamado a elecciones, empieza a haber una revalorización de la democracia y del sistema de partidos. En esto es lo que planteaba justamente por esas acciones que Romina lo había dicho, el peronismo sin Perón, la toma de acciones directas, va a ir generando todo un contexto de esta década del 60, donde a finales, el impacto del Mayo francés ya en el 68, Ilia había caído, pero se impacta en la Argentina, el Mayo francés, las revueltas en las universidades norteamericanas, en los campus de Berkeley, la cuestión de Vietnam, el pacifismo, el Woodstock, el rock, es decir, comienza la juventud, ahí surge la juventud como movimiento social. Por eso la década del 60 en este periodo es de fuerte transformación, y en la Argentina esto estaba más condicionado todavía por cómo era el sistema político. Como decía ahí, creo que había sido el aporte del otro Francisco, justamente que si uno mira lo que tiene que ver con los indicadores económicos. Si nosotros miramos los indicadores económicos, quisiéramos tenerlos ahora. Así que bueno, Octavio, bien. Ya, bueno, para ir voy cortando, pero bueno. Yo les voy a decir, si quieren, una recomendación, siempre del parcial, alguna pregunta de esta, de la de, ya les digo bien el autor cómo estaba en el campus, Taroncher, lectura obligatoria 2100, dice la conjetura de los necios que derrocaron a Ilia. Normalmente, desde que yo estoy en la cátedra, siempre alguna preguntita va, así que delen, es una lectura bastante fácil. Por ahí voy a marcarles así algunos aspectos generales, que después, como decíamos al principio, que no era un gobierno popular, no solo, o sea, mucho tiene que ver lo que decíamos, ¿no? Lo del porcentaje de los votos, pero también por cómo era la actitud que tenía él con los medios, ¿no? Así que ahora voy a poder leerles, algunos extractos bien cortitos. Primero, algo y muy antes, importante. Octavio, una cuestión que lo tienen ahí en la lectura, que plantea, y lo que es el pensamiento institucional de Ilia. Porque, Sí, a claro. ver, porque Eso es lo más acá hay una cuestión que Octavio se las va a marcar. Nosotros venimos acostumbrados a un país donde el respeto por la Constitución, la institucionalidad, las leyes, parecía que era algo que no estaba de moda. O sea, donde se empieza a instalar todo el tema donde el ejército era central, se instala el tema de la violencia como forma de acción política, pero la Constitución parecía que era un decorado. Y van a ver que gran parte del cuestionamiento a Ilia es el respeto institucional, el que las leyes pasen por el Congreso. O sea, sinceramente, explica claramente cómo es el momento que se está viviendo en el país. Dice, ¿no? Es el primero, creo que en 100 años, dice, ¿no? Que es el primero que no interviene ninguna provincia, ¿no? El primer presidente. Pero bueno, ¿no? Primero para ver, lo principal, por ahí que apunta la lectura esta es, dice, la existencia de una campaña periodística como parte de minuciosos preparativos del golpe de Estado en 1966 se desplegó con diferentes grados de intensidad en el Diario de la Nación, Clarín, La Razón, La Prensa, y en publicaciones semanales y mensuales, ¿no? Bueno, todas editoriales, columnas, críticas,
hasta permanentes comentarios negativos que describían minucioso los movimientos conspirativos del ejército y variaban la información acerca de las fechas de la asonada militar. Bueno, entonces, ¿cómo desde los medios ya se formó, ¿no?, que Ilia no tenía que ser, no era el indicado para ser presidente, por decirlo de una manera, y que se necesitaba un cambio? Eso fue una estrategia clara que tomó el ejército, ¿no? Y a su vez, a la misma vez, pasaba que Ilia no creía que él tenía que decir todo por los medios de comunicación. Él que esperaba que la sociedad tuviera un pensamiento más crítico, que él no tenía que decir lo que hacía, sino que la gente tenía que verlo. Entonces, ¿qué pasa? La gente, por ejemplo, es un caso, porque la lectura va muy referida a eso, es que, por ejemplo, cualquier problema que él tenía, de una huelga, lo que sea, salía, ¿no?, todo en la televisión, radio, pero él, cuando lo resolvía, porque dice eso, ¿no?, que tenía un gran poder de resolución, lo que hacía es que no vendía esa resolución. Él decía que no era necesario, que los actos de gobierno no se tenían que hacer a través de la televisión o los medios de comunicación, como el diario, ¿no?, que en esa época era muy importante, sino que a través de que, bueno, la gente tenía que saber que se había solucionado, ¿no? Como que la gente tenía que un pensamiento más crítico que el que apuntaba. Yo ahora, por ejemplo, dice, ¿no?, una estrategia diferente. Dice, alejándose de tanto de los de los fastos y las convocatorias multitudinarias que ofrecía Juan Domingo Perón en Plaza de Mayo, en la que desarrollaba sus monólogos, una nueva modalidad se alejaba de la acción pública concebida como un espectáculo determinado por actores de imágenes, publicistas, comunicadores sociales, encuestas y lanzamientos mediáticos. Dice, la opinión pública debe persuadirse de que este Poder Ejecutivo gobierna dentro de su esfera de acción con método y sin ostensiones, y que ejerce su autoridad sin estridencias. Entiende de que esta manera cumple su deber constitucional. Digamos, vamos a decir que tenía un demasiado apoyo a la Constitución, ¿no? Digamos, mucho por buen tipo, vamos a decir, que decía el golpe de Estado casi. No, Sí, entonces, Octavio, como uno se... ¿puedo dar un dato que está en la misma lectura? Esto de la Sí. Constitución queda puramente reflejado cuando lo mandan al Sogaray a destituirlo, y él dice, no, acá me eligió el pueblo y yo voy a respetar la Constitución. Claro. Ustedes no son quién para sacarme a mí. Está todo el relato de las personas que estaban ahí, no recuerdo quiénes eran, que encuentran el relato, pero ese relato está muy bueno porque como que te muestra perfectamente lo que pensaba Ilia. A mí me gustó mucho ese Pero hay una fragmento. cosa ahí que Otra marca mi cosa, tocayo, me parece que es muy interesante. ¿Y por qué digo que es muy interesante? El otro día lo hablábamos con Juanjo cuando estábamos ante uno de los talleres. Pareciera que el hecho de que muchos de los golpes hayan tenido participación ciudadana, si se hable de golpes cívicos militares, parece que es una legitimación de los golpes. Y eso es una barbaridad, porque las Fuerzas Armadas tienen un comandante en jefe, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación. Con lo cual, quienes que terminan determinando, más allá de que haya participación ciudadana, acatar o no las órdenes del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fueron quienes tenían el uso de la fuerza. Entonces, plantear o casi que, bueno, pero los golpes, porque esto es una cuestión que no siempre se habló, pero desde hace varios años hay algunas corrientes que, bueno, que hacen mucho hincapié en el tema de los golpes cívico-militares. Pero la realidad es que esta cuestión de las cadenas de mando, el respeto constitucional, lo termina rompiendo las Fuerzas Armadas. Quienes en ese relato que vos marcás cuando el Sogaray le va a pedir la renuncia a Ilia, claramente se lo determina, que tienen que respetar y acatar la Constitución porque él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Bien, otra ¿no? Y bueno, cosa que sí. quisiera aportar del texto es el uso de lo que vos comentabas y cómo se lo
ridiculiza al presidente, es decir, la prensa también como constantemente lo debilita, esta cosa de que no genera o no es expeditivo, y un poco también pensando en lo que recién Juan comentaba, que era una época en donde todo estaba revolucionado y también no sé si la sociedad pedía como un actor o un presidente más dinámico. Tiene que ver claramente con una concepción de época y por dónde pasaba, me parece, la discusión del poder. La verdad que uno no encuentra que en todo ese periodo haya un respeto institucional, un análisis de las formas institucionales. Y además, es como que parecía ir a contramano con muchas de las cuestiones que se venían en ese aspecto. Hoy es imposible que alguien imagine que se gobierne sin publicidad, sin pauta publicitaria repartida en los grandes medios de comunicación. La realidad es que es una visión extremadamente institucional. Ustedes fíjense que tiene que ver a veces con una tradición que en ese momento tuvo el radicalismo. A punto tal, ustedes recordarán, Irigoyen no iba a la inauguración de sesiones porque decía que él no quería intervenir en el poder legislativo y mandaba un discurso escrito. O sea, hay en ese sentido todo un pensamiento fijado en ese aspecto que obviamente chocaba con la realidad de la época. La época estaba, y eso que hoy a la mañana les marcaba Juanjo, la aparición del ejército como elemento central de la vida política a partir del 30, es algo que nosotros no podemos desconocer y tiene que ver con ese accionar que se dio en cada uno de los gobiernos que pasaron. Solo para agregar algo acerca de la mirada estratégica, ¿no? En este sentido, de cómo entender el mundo, también que tenía, ¿no? Porque era un respetuoso a las instituciones, pero cómo entender el mundo, él restablece relaciones con la República Popular China. Es decir, él comienza a ver ahí, es decir, pero la restablece en el año 63. No estamos hablando que la va a restablecer en la década, en 1980, es decir, no se restablecen, luego se van a restablecer, pero ya ve a China como una cuestión estratégica, con todo lo que significaba, que venía en plena revolución cultural de Mao, pero ver ahí qué posibilidades de comercialización, para poner, digamos, el peso que tiene hoy, es decir, la comercialización con China. Lo pongo como un ejemplo. Nada tenía de tortuga. No, esa cosa. No, pero además es una cuestión que no es inocente, también que está marcado con la cuestión Malvinas. Y la cuestión de la negociación con Malvinas. Es decir, a ese momento, y bueno, Francisco lo plantea porque nosotros participamos de algunos integrantes de la cátedra, y bueno, Francisco también está trabajando en eso, acerca de la situación de Malvinas, con recuperar historias de conscriptos, pero ver qué pasaba en ese momento de lo estratégico con Malvinas, cómo la negociación, porque por otro lado los kelpers en ese momento elegían para que sus hijos vinieran a estudiar, en algunos casos el secundario, en otros casos secundario y universidad, a la Argentina. Es decir, venían a hacer sus operaciones odontológicas, salían fuera de la isla. Es decir, para plantear una cuestión de cómo, ni hablar desde el punto de vista del respeto de lo que significaba la posición de autodeterminación en América Latina, ¿no? En este contexto de cómo se venía pululando ya la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Porque la cosa de ver el avance del enemigo marxista y las organizaciones armadas, esto lo va a plantear. A ver,
para que vean qué pasaba en el mundo. Yo les recomiendo una película, está en Netflix ahora, seguro ustedes muchos la vieron, tienen unos añitos, pero vean Machuca, para ver qué pasaba en Chile en ese momento, un poquito más, unos añitos más, 3 años más de la caída de Lilia. Pero ver esta cuestión me parece que es central. Seguramente Octavio ahí va marcando alguna cuestión más de la lectura. Miguel Taroncher, que nosotros lo pusimos, no lo ponemos porque es digamos, justamente su tesis doctoral realizada en España, en la Universidad de Valencia, justamente lo que va a trabajar es sobre Ilia y los medios de comunicación. Va a hacer un análisis justamente hace todo un análisis que le llevó varios años de todo primera plana, y después entrevistando y construye una hipótesis acerca de los medios, ¿no? Sí, Octavio, adelante. Bien, no, por ahí ya de mi parte cerrando, bueno, que lean bien la lectura esta que hablamos recién y ya por ahí yendo a la primera lectura de Novaro. Bueno, también más o menos referido a la doctrina de seguridad nacional, que está tanto en la página 71 como en la página 81, ¿no? ¿Qué es lo que hace referencia? Es al entrenamiento, ¿no? El adoctrinamiento, si quieren, del enemigo interno. ¿Por qué se daba? Porque durante esta época, ¿no? Los 60, los 70, se empieza a dar una proliferación de los grupos guerrilleros que para este momento, ¿no? En el 65, eran pequeños, ¿no? Eran escasos, todavía no tenían, digamos, la infraestructura o el poder que tuvieron años después, pero bueno, la proliferación de estos grupos le dio mayor fuerza, digamos, al rol militar, ¿no? Porque como que era todavía, ahora está más necesario la existencia de un ejército fuerte, ¿no? De un ejército presente, que esté no solamente relacionado con la seguridad exterior del país, sino también relacionado con la seguridad interior. Por mi lado, de esto ya está. No sé si algo para cerrar de ustedes o alguna pregunta que tengan los chicos. Por ahí sí hay preguntas, me parece. Profe, ¿por qué habías dicho que Ilia había ganado con más del 50% en el colegio electoral, pero después se dice que ganó con el 25% nada más? El tema es así. A ver, las elecciones, ustedes ni nosotros en la actualidad no tenemos más elecciones por colegio electoral, sino que son elecciones directas, es decir, el voto directamente de los ciudadanos es el que determina el porcentaje. Nosotros, antes de la reforma del 94, teníamos un sistema electoral que es muy, similar al que tiene, por ejemplo, Estados Unidos hoy en día, que es un sistema con colegios electorales, en el cual se votan... Sí. Un solo corte, chiquitito, y sé que estamos cortos de tiempo, pero todos lo vieron. Acá sí se puede poner un ejemplo. ¿Se acuerdan que en la elección de Biden y Trump, cuando íbamos, era que había que llegar a tan cantidad de electores y podía pasar de que Biden tuviera el voto popular, más millones de votos, pero perderla por electores? Bueno, acá, esta sí, porque es una elección indirecta, se lo pongo como un ejemplo para ver que era algo que todavía existe, ¿no? Perdón, Francisco, continúa. Sí, de hecho, ahí, ustedes por ahí no lo recordan, pero la elección de Bush y Al Gore, en esa elección, Al Gore en Estados Unidos, por el Partido Demócrata, saca más votos que Bush, pero en el colegio electoral Bush tenía más electores y termina ganando la elección. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ilia logra un porcentaje sobre el total de votantes que es entre el 25 y 28%, depende cómo se contabilizan los votos. Cuando se va al colegio electoral, los representantes, que son los electores que se reunían, en más del 50% acompañan el voto de Ilia. O sea, se construye una legitimidad. ¿Por qué?
porque ILIA no lo terminan convalidando solamente los electores del radicalismo, sino que hay electores de otros partidos políticos que terminan apoyando la candidatura de ILIA. Y marco esto como una cuestión, por ejemplo, Irigoyen, una de las elecciones, había ganado con mucha comodidad y poco más pierde la elección en el colegio electoral. Entonces, estas cuestiones que tenían que ver con un sistema democrático que hoy no se maneja distinto a partir de la reforma del 94 y que se había dado en la reforma del 49, Perón había instalado la democracia directa, la elección directa de presidente, pero que se había vuelto al sistema anterior. A eso hago referencia a cómo se construyó esa legitimidad con el 50% en el colegio electoral. Gracias, profe. ¿Queda claro esto? Porque por ahí nos quedamos con el voto, pero esta observación ante la pregunta de Leonardo, que es central, y el aporte de antes de Pachi, porque en el marco normativo de cómo era la elección del presidente en la Constitución del 53/60, era indirecta. Recién, el otro de los logros interesantes que tiene la reforma del 94 es justamente que va a ser elección directa, y se va a crear, muchos de ustedes votaron, el balotaje, es decir, más allá de que es un balotaje particular, ya lo vieron en la última clase, no es el balotaje clásico del 50%, pero viene bien esto, porque si no esta cuestión de decir, lo focalizamos en la cantidad de votos, pero el mecanismo de elección, la legitimidad la tiene porque los otros candidatos que votaron electores terminaron reconociéndoselo. ¿Qué se podía pasar? Porque pasó en algunas situaciones, que no ganara el más votado. En el caso de los Estados Unidos es muy difícil porque el bipartidismo prácticamente no tienen electores. Lo que pasa es que hay sobrerepresentaciones de estado, entonces vos podés ganar en el voto popular, pero tal estado tiene un número fijo. En la Argentina, bueno, también pasa con el mecanismo de los senadores, ¿no? Pero bueno, hay un detalle ahí que es para verlo también, por ejemplo, que muchas fórmulas presidenciales tenían acuerdos con partidos provinciales de otro vicepresidente. ¿Para qué? Entonces, un ejemplo, Menem, me acuerdo, que era candidato con Duhalde y había una fórmula, Menem, María Cristina Guzmán. Y ustedes me dirán, ¿quién es María Cristina Guzmán? Formaba parte de un partido provincial. O sea, ese acuerdo que le permitía después, a cuando fuera el colegio electoral, tener más electores que representaban ese partido. Cuestiones que son muy finitas, pero que nos sirven para ver eso, por ejemplo, que el Frejuli en su momento tenía esta estratégica de un candidato a presidente con distintos vicepresidentes para sumar electores en colegio electoral. Es un tema recontra interesante porque además nos hace ver el tema de la legitimidad, la legalidad y el funcionamiento del proceso constitucional. La verdad que es para seguir discutiendo horas estas cosas, pero bueno, no hay tiempo. O no hay más dudas o estamos recontra perdidos. Si no hay preguntas, que nos vamos a ir, en este caso, con Octavio, que se ha cargado esta clase con estas lecturas durante casi 2 horas, y nosotros lo que hacíamos, íbamos dando pinceladas. En este sentido, bueno, agradecerles el acompañamiento. Ustedes mañana van a tener lo que era la clásica maratón, como poníamos algunos de nosotros en las redes, era una cosa hermosa, porque nosotros estábamos horas, y el centro de estudiantes ponía café, y llegaban los termos, y había factura, y los compañeros docentes iban llegando, y bueno, eso no se permite la posibilidad de hacer un encuentro presencial. Pues bueno, entonces fuimos a este formato. Ustedes mañana van a tener los encuentros con Alfonsina y algunos de nosotros que estaremos también, y bueno, ahí por ahí ya van focalizando más en las proclamas, en las dudas que tengan, y cómo se conforma acá esta nueva
este nuevo golpe de Estado que tiene una característica diferente, el de la Revolución Argentina, que justamente lo va a derrocar al presidente Ilia, ¿no? Va a tener un estatuto de la revolución, es decir, vienen para quedarse. Y después, bueno, vamos a ver qué pasa, porque intentan ver el mundo y hay transformaciones que se van dando y bueno, van a tener un hecho social y político, como va a ser el Cordobazo el 29 de mayo de 1969, y bueno, que eso va a dar un giro en antes y después de la política, ¿no? La vuelta de Perón, es decir, hay, y bueno, y el surgimiento también de la radicalización de la política por vía de, van a irrumpir ahí la violencia política con las organizaciones armadas. Entonces la solución del conflicto, la solución de la política, sale de la política y va a pasar a ser por la acción de la fuerza. Y a su vez esta doctrina de la seguridad nacional, que se construye, cuando nombraba Octavio, esto es central, como es la Academia West Point, es decir, en el efecto de la Revolución Cubana, organizaciones armadas, el foquismo, comienzan a ver como el enemigo interno. Ya no es el enemigo, el país de al lado, Brasil que nos quiere ocupar una parte, los chilenos que se quieren quedar con la Patagonia, sino pasa a ser que tienen actores, y especialmente el enemigo marxista, entonces ahí se empieza a construir a esas Fuerzas Armadas como actor político que viene para quedarse. No hay doctrina de la seguridad nacional que no le dé legitimidad a lo que les aparece en el programa como Estado burocrático autoritario. ¿Se entiende? Entonces la ventaja de no ser abogado, pero yo estudié y soy un amante de la teoría del derecho, entonces ¿qué pasa? Tienen que buscar una solución por fuera de la Constitución del 53. Y lo que diría Kelsen, por fuera de la pirámide jurídica y le meten ese estatuto por acá arriba. Eso es algo nuevo. No se había dado ni en el golpe del 30, ni en el golpe del 43, ni en el golpe del 55. No. El estatuto de la revolución. Para ver, digamos, es el gran antecedente lo que va a ser después del golpe de 1976. Bueno, veo que fuimos haciendo, nos llevó más tiempo, pero bueno, ustedes para otras preguntas está el espacio de mañana. Nosotros no queríamos perder la lógica que tenía el taller, que siempre nos planteamos 3 preguntas, 3 lecturas y a veces son 2, pero es ir marcando cosas del texto, cómo ustedes mismos lo ven, cómo ustedes iban marcando las observaciones de la legitimidad, las observaciones de la falta de consenso, las observaciones acerca de la política económica, cuando sale lo de Frondizi y el tipo de industrialización, que no era la clásica industrialización, había una profundización, lo que fueron planteando acerca de la política de Ilia, cómo era la elección indirecta, entonces, bueno, todas estas cuestiones nos permiten que, bueno, llegamos casi a 2 horas, nosotros vamos por la segunda función del taller hoy, y en el medio hemos tenido alguna otra clase, pero bueno, estamos, la verdad que agradecidos de la participación, es decir, esto no es obligatorio, es decir, pero a nosotros nos sirve cuando ustedes tienen dudas, porque ustedes leen, y si uno tiene un error, nosotros estamos en este momento, como dijo Octavio, es el momento de equivocarse, sacarse las dudas, de leer, aprovechen los encuentros de mañana, y la verdad yo creo que en nombre de Francisco también, agradecer el trabajo inmenso que han hecho Ana, Mili, Nazareno, y especialmente hoy en el horario de la tarde, porque él es un estudiante como ustedes, y si a mí con 30 años dando clase, que empecé como ayudante alumno, como empezó Pachi después, y nos sigue poniendo nervioso y nos da esa cosita de prender el Zoom, o ir al aula, aunque uno estudió el tema, él es un compañero como ustedes que sostuvo durante 2 horas esta tarea, así que bueno, me parece que
Sí. Muchas gracias. Gracias, Octavio, por tu Gracias, participación. Adiós. Y bueno, gracias a los profes también. Adiós. Saludos para todos. Gracias a todos, chicos. La verdad que ha sido un gusto. Gusto, chicos.